horas de la semana. O sea, 2 clases de 2 horas, 2 días de la semana. Y ahora, idealmente, lo voy a reducir a la mitad. Pues no va a quedar de ir, tal vez un poquito más rápido, tal vez ver un poquito de menos cosas, quién sabe, tal vez alargar un poco más del curso, quién sabe. Digo, estamos empezando el curso a medio semestre, tampoco es que vayamos con mucha prisa, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y vamos a empezar de una vez, porque si no, no nos va a dar tiempo. Primero que nada, muy buenas, creo que todavía son tardes, todavía hay un poquito de luz del sol. No voy a prender mi cámara porque me acabo de perder una apuesta y me acabo de rapar y me veo muy mal. Ya en un par de semanas que me quedes un poquito más del pelo, ya te lo prendo mi cámara. Pero bueno, bienvenido a este curso de introducción al frontend con React. Varias cosas claves aquí en el nombre en el cual yo le puse al curso. Introducción, o sea, no esperen volverse los super pros en frontend solamente con este curso, aunque muy honestamente van a acabar sabiendo el 80 o 90% de lo que yo creo que alguien debería saber para empezar en la industria, así que no van a estar muy lejos, pero para disclaimer, nuestra idea no es que acaben siendo personas que sepan un montón, simplemente que tengan los conocimientos relativamente básicos. Siguiente, vamos a hablar del frontend. Hay muchas partes en el momento de crear una aplicación, o un sistema en general, ¿no? Hay que hablar de base de datos, hay que hablar de el backend, hay que hablar de DNS, hay que hablar de mil y un cosas. Aquí vamos a enfocar sobre todo en crear interfaces, crear botoncitos y cambiarles de color. Importante, hay muchas formas de hacer esto, muchísimas, con jQuery, con Angular, con Vue, con mil cosas. Diría yo que vamos a intentar ser lo más apegados a cómo se está moviendo la industria al día de hoy, ocupar Vue, ocupar ciertos meta frameworks como Next o Remix, idealmente para que cuando entren en alguna empresa, más o menos las cosas que estamos viendo ahorita sean de las cosas que hablen en su trabajo. Hay muchas formas de hacer aplicaciones, específicamente aplicaciones web. React es una de tantas, pero a mí me gusta mucho y siento que es una buena forma para irlos introduciendo. No es un curso de React, hay muchas cosas más. Se puede resumir un curso de React, pero no es el objetivo al 100%, ¿no? Igual, en esta clase y en las siguientes vamos a dar un montón de documentación, de libros, de videos, de cursos, de dónde estamos sacando esta información, de, por ejemplo, dónde a mí personalmente me gusta aprender esto, algún link de alguna página que le interese a Luis, mil y un cosas. Técnicamente creo que seguimos sin tener algún lugar en el cual está toda esa información. Aquí tengo un repositorio relativamente viejito de uno de los semestres pasados donde di los cursos. Podría ser que una forma sea ponerme a actualizar el repositorio y agregar los nuevos links que vayamos viendo. Pero al menos así no empiezan desde cero. Al menos ahí tendrían, por ejemplo, las presentaciones, creo que las grabaciones de algunas clases pasadas, algunas de las notas de dónde están ciertos recursos para aprender y profundizar más en ciertas cosas. Bien. Igual, si en algún momento me quieren interrumpir, levantar la mano, escribir, lo que sea, adelante, siéntanse con toda la tranquilidad. A fin de cuentas, y esto también lo voy a recalcar un poquito después, este curso es suyo. Luis sabe un montón, yo sé un montón. Son ustedes las personas que están apenas aprendiendo. Háganos, exprímanos, pregúntenos de la forma en la que ustedes crean que les va a servir más. Si les conviene o sienten que se puede empezar mejor por texto, háganlo. Si creen que la forma de sacar esa duda es levantar la mano y desmutearse, también háganlo como ustedes quieran. Pero bueno, la tecnología Angular que vamos a ver, o sea, el centro de todo, va a ser React. Una definición que a mí me encanta muchísimo porque explica en bien poquitas, yo creo que es un párrafo, un montón de ideas, es esta. Es una librería de JavaScript. Así que todo el curso, prácticamente todo el curso, vamos a ver JavaScript. Con asteriscos. Vamos a ver algo de tipos, lo cual quiere decir que seguramente toquemos TypeScript, pero son casi la misma cosa. Entonces, el lenguaje por defecto para este curso va a ser JavaScript. React es solo una librería. Es un montón de código que alguien hizo con un solo objetivo. Hacer interfaces. Y ya. Es muy bueno haciendo interfaces, pero bastante malo haciendo cualquier otra cosa. Entonces, no esperen que nada más sabiendo React su vida se le solucione. Hay que saber muchas más cosas, agarrar muchos más patrones, porque React no le soluciona toda la vida, solamente una parte. Es código abierto, pueden ustedes ver todo el código de cómo está hecho React, incluso tienen creo que en GitHub como que una sección para un grupo de trabajo que tienen para ir sacando nuevas versiones, ahí tienen discusiones, hay un montón de documentación ahí, está creado
en libertad de alguna manera. Pueden ver todas las cosas, todas las ideas que el equipo de React está teniendo. Otra cosa muy obvia, que también es relativamente famosa, es que esta librería la creó Facebook. Facebook, la empresa que ahora se llama Meta, que todavía no me acostumbro a llamarla así, fue creada por ellos, por y para ellos. Claro, después se dieron cuenta de que, oye, esto está padre y deberíamos compartirlo con el mundo. Nada de daño nos hace. Pero muchas de las cosas que está haciendo ahorita React es porque Facebook la necesita. Porque un sitio web con billones de personas al mismo tiempo, con un montón de código, tiene esos problemas. Chance no son los problemas que tú tengas en tu trabajo cuando hagas tu aplicación para un grupo diferente de personas, pero no es culpa de React. React no fue diseñada como que para que se resolver todos los problemas del planeta. Principalmente está enfocada en resolver los problemas de un sitio web como Facebook. Y bueno, obviamente que su objetivo principal es hacer interfaz de usuario bonitas o fáciles. Específicamente en el caso original de React eran aplicaciones de la web. Al día de hoy anda por todos lados. Como que la versión más famosa también está en React Native, que nos permite hacer aplicaciones móviles, pero también hay React para consola, hay React para realidad virtual, hay React para mil y un lados. Y finalmente, el paradigma de programación en el que se intenta basar muchas de las, como que de la filosofía que tiene detrás React, es programación reactiva. De hecho, de ahí viene su nombre, aunque tal vez el nombre no es tan perfecto. Ya después iremos viendo de que no es lo más reactivo del mundo, pero tiene muchos conceptos. Y aparte, yo creo que la librería que empezó a traer muchos conceptos de programación funcional a los programadores como que cotidianos en su día a día. En su día a día, pues la gente programa con Java, con C, con C++. No están muy acostumbrados a ocupar muchos conceptos de programación funcional, y React fue una de las primeras librerías que lo abrazó de manera completa. ¿Qué puede hacer con React? Mil y un cosas. Interfaces bien bonitas, experiencias que se sientan padres de ocupar. A mí me gusta mucho porque, muy honestamente, me la paso mucho tiempo de mi día en el celular, en la computadora, navegando casi exclusivamente en aplicaciones web. No tengo nada instalado en mi computadora más que el navegador, un editor y creo que ya. Entonces, es importante que las cosas que ocupamos en el día a día, cosas grandes, como Facebook, como Twitter, pero también cosas tal vez un poquito más de nicho, como la aplicación para hacer pagos, como tu banco, como la página web de la escuela, sean lo más padres de ocuparlas en el día a día. Y React siento que ayuda muchísimo a llegar a ese objetivo. Que no es lo único, ¿no? Puede hacer estas cosas tan padres con muchas otras cosas. Con puro HTML y CSS, puede hacerlos con Vue, puede hacerlos con jQuery, puede hacerlo de mil maneras diferentes. Una de las cosas que quisimos hacer fue enviarles un cuestionario para darnos una idea de por qué querer entrar a este curso en particular. Básicamente por qué es lo que esperaban, o sea, por qué quieren aprender React en vez de, por ejemplo, aprender base de datos, o aprender GraphQL, o aprender Express. ¿Por qué quieren aprender React? ¿Por qué aprender React con este curso en particular en vez de buscar en YouTube uno de los tantísimos cursos que hay, o esperar a que en su clase lo revisen? ¿Por qué nuestro curso en particular? Y más o menos, ¿qué tanto sabía? Las tres preguntas salieron respuestas muy interesantes. La que más salió de interesante yo creo que fue la primera. La pregunta era, ¿por qué quieres aprender específicamente frontend con React? Habían como 50 personas que lo respondieron. Resumiéndolas, muchas se basan en, les interesan mucho las ofertas de trabajo que pueden venir si ustedes saben React. Si saben React, se les abre la puerta al mundo para un montón de lugares padres y de equipos padres en los que pueden trabajar. Porque es una tecnología relativamente nueva, no es de los 90 ni de los 80, y se usa bastante en la industria. Entonces, pues al menos voy a conseguir algún trabajo bueno de esto. Hubo mucha gente que también le interesaba por todo el aspecto de poder, a través de React, mediante React Native, aprender a hacer aplicaciones móviles que funcionaran para Android y para iOS. Y sinceramente sí, con que sepas React en 3 horas, te agarras bien React Native. Con asteriscos, ¿no? pero es relativamente parecido. Hay mucha gente que siente que es una buena forma de empezar su carrera profesional. En muchos lugares aceptan esto, en muchos lugares están buscando personas que sepan esto, y a partir de que ya estás dentro de la empresa, pues ya te puedes ir moviendo a hacer otra cosa que tal vez te interese más. Puedes enfocarte en ser analista de datos, puedes enfocarte en ser manager, en ser diseñadora, en ser mil cosas. Y sinceramente, porque parece que hacer cosas con React está bonito y sencillo. Vale, entonces,
¿Quiénes son los que vamos a dar este curso? Te cedo la palabra, Liz, para que empieces tú si quieres. Bien, bueno, ¿qué tal? Para los que no me conozcan, porque aquí ya he visto, bueno, en la lista de participantes que hay ahorita, veo que ya varias personas me conocen, pero para los que no, mi nombre es Luis Reséndiz. Al igual que ustedes, o la mayoría, creo, no sé si hay personas de otras escuelas, yo estudio en SCOM. Ya estoy afortunadamente a tres clases bueno, tres materias de salir. Y bueno, también aparte de dar clases aquí en el club de desarrollo web, también di un par de clases en el club de algoritmia, que por si no lo han checado, les recomiendo mucho que vayan. Ahí mejoran mucho tus habilidades de programación y además te preparan para realizar entrevistas de trabajo y puedas, si no, aplicar a empresas grandes como lo es Facebook, bueno, que ahora es Meta, Google, etcétera. Actualmente yo soy desarrollador Merno Stack, que es el conjunto de cuatro tecnologías, que es Mongo, Express, React y Node. A veces Mongo y Express cambian por Firebase, pero básicamente pues me enfoqué mucho en el desarrollo web utilizando React y pues todo su entorno que lo conlleva, ¿no? Actualmente estudio otra parte que se conoce como Jamstack y actualmente trabajo en una empresa que se llama Etcétera, que pues se dedica a la compraventa de libros y uniformes para escuelas privadas. Y actualmente ahí estoy desarrollando pues la aplicación interna de la empresa, justamente en React, ¿no? Y pues también, al igual que yo creo muchos de aquí, me gustan mucho los videojuegos, específicamente Valorant y Dead by Daylight. Y si alguien es interesado en jugar, pues ahí me envía mensaje, ¿no? Y pues ya. Perfecto. Idealmente este curso va a ser de 2 personas porque sinceramente hay muchas cosas que yo no conozco y que Luis es muy bueno. Hay varias cosas en las que a veces, por ejemplo, Luis no va a poder llegar y me va a tocar a mí suplirlo. Hay veces en las que yo no voy a poder llegar y me va a tocar a Luis. Entonces, mientras más personas seamos, generalmente funcionan las cosas más sencillas. Eh, yo me llamo Oscar Rosas. Igual como decía Luis y la mayoría de ustedes, yo estoy estudiando en SCOM. Bueno, técnicamente estudiaba porque acabé mis materias en enero. Ya solamente me falta el título, pero oh, Dios mío, ¿cuánto se va a tomar el título? Estimo que se vaya a tomar mínimo un año. Así que mi única recomendación para las personas que me están escuchando y que son un poquito más jóvenes que yo es vayan haciendo el servicio social, porque no sabía que esa cosa toma 4 meses en liberarse. Eh, así que vayan haciendo con tiempo. Y también en las tardes medio estoy tomando una carrera de Ciencias de la Computación en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Se parece muchísimo a lo que vamos en SCOM, así que básicamente estoy recursando la carrera otra vez. Tengo un montón de libros por si a alguien le interesa, sobre todo cosas de matemáticas, que son los apuntes que yo tomé en SCOM y en la Facultad de Ciencias, con un montón de demostraciones, para sobre todo las primeras materias de la carrera. Igual que Luis, también me gusta mucho participar en cosas como lo del club de algoritmia. Últimamente había estado haciendo el coordinador de básicos, aunque poco a poquito, como ya voy de salida, pues se lo estoy dejando la coordinación a las nuevas generaciones. Y también ahorita, estoy trabajando con Proyecto Nutria, que es básicamente la misma gente del Club de Algoritmia con otro nombre, para ayudar a la gente, específicamente en Latinoamérica, a conseguir entrevistas y trabajos en compañías de tecnología poderosas. Puede ser una startup interesante, puede ser Facebook, Meta, bla, 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 bla. Entonces, si les interesan cosas relacionadas con currículums, con entrevistas y demás, Proyecto Nutria está ahí para ustedes. Los libros y las demás cosas están en internet. Ahorita les paso el link, están completamente gratis. Yo empecé a trabajar justamente el primer semestre de la carrera, hace ya 6 años, lo cual suena medio feo cuando le dicen así, y me tocó ser becario en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Esta era la página que tenían ellos y su objetivo era como que hacer todo porque era un desastre y no salían las cosas. Este fue el objetivo, bueno, la página final con la cual acabé. Fue hace 6 años, digo, no es el diseño más bonito del mundo, pero creo que está bastante mejor que el que tenían. Durante la carrera también estuve trabajando para Facebook, ahora Meta, que sigo sin acostumbrarme al nombre, los últimos 3 veranos. El primero, por suerte, fue antes de la pandemia y me tocó viajar. Los últimos 2 han sido desde mi sala.
Pero en los tres, he estado trabajando con React.js. Entonces, trabajé con React en la empresa en la que creo React, lo cual me da cierta idea de cómo lo utilizan a la gran escala. No trabajé con JavaScript, sino con un lenguaje que se llama Reason. Es un lenguaje bien padre, me gusta mucho, y es absurdamente complicado de entender, tanto que básicamente ya está muerto porque nadie lo ocupa. Pero bueno, muchas de las cosas e ideas que yo traigo son porque aprendí mucho con Reason. Entonces, perdón si los hago muchas bolas. Eh, la cosa está rara. Y bueno, en Facebook estuve trabajando en varias cosas. Trabajé en Messenger, básicamente implementando la función de buscar de manera contextual. Si tú buscas palomitas, que no solamente te aparecieran los grupos y las personas que se llamaran palomitas, sino si en algún momento en la conversación lo pusiste, que apareciera eso también. Estuve trabajando un poquito en Facebook Gaming, en mejorar la pantalla final. Y el último año estuve trabajando en React Native, en una aplicación móvil que estaban desarrollando lo que se llama Messenger Shops. Lamentablemente está en Tailandia, así que no creo que nadie lo conozca, pero es una forma como de hacer Mercado Libre o Amazon dentro de Facebook. Está padre. El año pasado estuve trabajando en Microsoft en cosas de inteligencia artificial, básicamente en un problema de lenguaje de procesamiento natural. Estuvo absurdamente complicado, no me gustó, y acabé regresando a hacer interfaces y cambiarles a los botones de color. Es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy trabajando por una empresa mexicana que se llama Quesky, haciendo su aplicación para manejar todas las cosas de manera bancaria. Entonces, no sé si la conozcan, a mí nunca la había escuchado, pero últimamente estoy revisando un poquito más de ella, y está muy padre. Todo eso y demás cosas está en GitHub. Por cierto, si alguien tiene un bug de esta cosa, me dice, porque está repleta de bugs, así que conmigo me pueden enviar un mensaje para ver qué es lo que está mal. Bien, ¿por qué deberíamos aprender cosas de frontend? Un poquito lo que ya les había dicho. Aprender o ser un desarrollador web, al día de hoy yo creo que es de las cosas mejor pagadas. Básicamente esta es la razón por la cual estoy volviendo a dar este curso y me volví a animar a hacerlo. Ahorita les platico un poquito más a detalle, pero es de las carreras absurdamente mejor pagadas y con más aprendizaje. O sea, para empezar es relativamente sencilla, a comparación de otras cosas que puedes hacer. Pero bueno, una vez que ya te metas, te puedes pasar casi como si fuera una maestría aprendiendo en cosas de programación funcional y que Redux y que cómo manejas la comunicación entre el servidor y el cliente. Puedes saber un montón de cosas, pero empezar es relativamente sencillo. Y prácticamente cualquier empresa que se les ocurra necesita a alguien de web en sus vidas. Porque casi todas las empresas tienen página web. La mayoría tienen aplicaciones, pero también páginas. Entonces, es súper ocupado. Hay 1000 gentes que están ahorita buscando a alguien de desarrollo web. Es el equivalente a como finalmente sentirte especial, mágico y popular. Ser desarrollador web, ahorita hay muchísima gente que te está buscando. Ahora sí, platicándoles un poquito más de esta motivación. Hace un par de semanas o meses ya creo, estaba yo buscando trabajo, porque ya acabé la carrera, ya no tenía mucho más que hacer. Y me puse a revisar más o menos cómo estaba la oferta laboral en México actualmente, con muchos asteriscos, ¿no? Pero bueno, entrevisté en varias empresas y lo que me sorprendió fue lo desesperadas que están por gente que sepan de este tipo de cosas, porque literalmente hay muchas empresas que están buscando en otro país porque no hay desarrolladores de México que sepan estos temas. O comillas, que lo sepan bien. Entonces, en Wiseland, más o menos andan pagando unos 75 al mes, 75,000 pesos al mes. En Luxor, cerca de los 70. Hay una startup que me encantó muchísimo, y este es el contrato de un amigo. Le pagaban unos 60,000 pesos al mes, pero aparte le daban un montón de acciones y básicamente iba a ser como el empleo número 3 o 4. Entonces, seguramente en un par de años hubiera sido absurdamente millonario. Entonces, web, yo creo, específicamente cosas con frontend, es un lugar bien bonito en el que trabajar ahorita porque hay un montón de oferta. Muchísimas cosas interesantes que hacer, muchísimos lugares en los que puedes elegir dónde trabajar. Yo creo que junto con web, la otra cosa en la que la mayoría de la gente quiere desarrollarse, y de hecho, incluso en SCOM ya hay 2 carreras que prácticamente se enfocan en eso, bueno, asterisco, ¿no? El aprendizaje automático, deep learning, bla, 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 está padre, y de hecho me gustó mucho. Pero después de un rato las cosas se ponen muy raras, muy matemáticas y te acaba doliendo la cabeza horrible. Y hacer eso todos los días de tu vida no está tan padre. Sobre todo porque puedes pasarte ese mismo tiempo, en vez de haciendo un montón de ecuaciones y aprendiendo un montón de cosas raras, haciendo una página de Cactus.
Y entre hacer una página de cactus y hacer un montón de ecuaciones bien raras, prefiero hacer la página de cactus. También puedes hacer aplicaciones web, aplicaciones móviles, y aplicaciones móviles nativas en dos aspectos. Puedes ocupar directamente React Native, que te permite hacer muy fácil aplicaciones para Android y para iOS. Está muy padre y después les voy a platicar de todas las 1,000,000 ventajas que tiene React Native, pero también hay otros frameworks como Flutter o SwiftUI, que comillas son copias de React. Tan pronto sepas uno, los otros son muy sencillos de aprenderse. En general, yo creo que desarrollar para la web es una cosa bien bonita. ¿Por qué? Porque es una plataforma completamente libre. No es como hacer aplicaciones móviles en las cuales hay que pasar por la App Store de Apple o la Play Store de Google y hay que esperar un montón de tiempo y hoy hice un bug bien feo y ahora tengo que esperar 3 semanas de que llegue la actualización a los usuarios. Eso puede ser medio feo. La web es una plataforma bien padre en el cual cualquier persona, desde cualquier navegador, desde cualquier dispositivo, puede acceder a tu último código en la última versión, sin necesidad de actualizaciones, sin necesidad de tiendas, sin necesidad de intermediarios. Y puede hacer un montón de experiencias bien padres. Les voy a dejar como que varias ideas ahorita. Por ejemplo, puede hacer aplicaciones casi que en 3D, bien bonitas, incluso mejor que muchas aplicaciones, diré yo. Obviamente que puede hacer videojuegos, tal vez no con HTML y JavaScript, pero con tecnologías de la web perfectamente que lo puede hacer. La web tiene 1,000,001 cosas para poder dedicarte a hacer. Otra de las cosas interesantes que vamos a platicar mucho en este curso es programación funcional. A fin de cuentas, digamos que el React está padre y React te va a pagar mucho dinero, es como clickbait, para conseguir a mucha gente y poderles explicar todos estos conceptos de programación funcional. Siento yo que aprender programación funcional es una de las mejores maneras para volverte una mejor desarrolladora o desarrollador. Son conceptos medio raros de entender al principio, no son muy intuitivos, sobre todo si vienes de otros tipos de lenguajes, pero yo siento que te abren el mundo muchísimo. Entonces, nada más para darles una, como que, mini resumen de todo este tipo de cosas que hablo cuando hablo de programación funcional, es entender a las funciones como primeros objetos de primera clase, andarlas pasando, guardando, rescatando, regresando, donde tú quieras. Hablar de código sin efectos secundarios. Esto es súper crítico para cuando quieras hacer aplicaciones con muchos procesadores, cuando quieras hacer cosas con GPUs, bla. Muy importante. Evaluaciones perezosas. Suena medio raro cuando lo traduces muchos conceptos al español, pero bueno, evaluaciones perezosas es básicamente la capacidad de poder casi imaginarte que tienes un cómputo infinito y todas las ventajas que tiene con eso, la facilidad que tiene como programador hablar de cosas inmutables, porque entonces una serie completa de problemas desaparecen. Está muy padre. Pero bueno, esto ya lo voy a explicar con mucho más tiempo en alguna otra clase. Otro de los grandes pilares con los cuales está enfocado React es la programación declarativa. Esta es un poquito más esotérica incluso, pero la forma sencilla de explicarlo es muy sencilla. Es la idea de decirle a tu computadora qué quiero, no cómo lo quiero hacer. El día de hoy voy a hacer un montón de ejemplos de estos, pero la idea es intentar quitarte de la cabeza la forma de programar como si estuvieras en ensamblador, en la cual la computadora es estúpida y tú le tienes que decir con palitos y bolitas cómo hacer cosas muy obvias. Y en vez de eso, empezar a crear constructos a través de la cual tú puedas decirle a la computadora cosas mucho más complejas. Por ejemplo, dame todos los pares, o pinta todos los botones de color rojo, o por favor envía este formulario a este servidor con esta cosa, y tú despreocuparte de cómo lo hace. Simplemente le pides qué quieres que haga. Aquí hay una pregunta y ahorita me voy a pausar. ¿Hay alguna desventaja de dedicarse al desarrollo web? Claro que sí. Nada es perfecto. Yo creo que la gran desventaja es que es relativamente fácil. Y eso tiene dos problemas. El primero es que habrá muchísima gente que esté empezando en esto. Entonces, para las posiciones como que junior, por así decirlo, puede ser bastante complicado encontrar trabajo en el futuro próximo, porque así como tú sabes React, hay 50 personas más que lo saben. Es muy fácil, comillas, superar esto si puedes ponerte a aprender un poco más de cosas. Si aparte de saber React,
eres una muy buena desarrolladora con CSS, o si aparte de saber React, sabes muchísimo de base de datos, o sabes muchísimo de Node, o sabes muchísimo de otra cosa. Pero mientras más pasa el tiempo, saber solamente de frontend puede ser medio peligroso. Y lo otro es que hay muchísimo código de por internet. Y al haber muchísimo código de este tipo de aplicaciones que crean interfaces por internet, son el blanco perfecto justamente para el aprendizaje automático. Hay desde hace un par de meses una extensión, bueno, no es una extensión, pero para simplificar las cosas, una extensión de Visual Studio Code que se llama Copilot. Y Copilot está bien padre. Vamos a ver, ahorita a ver si puedo hacer una demo en este momento. Pero tú le puedes decir básicamente al editor que te autocomplete código y lo hace sorprendentemente bien. Por ejemplo, vamos a hacer un archivo que se llame a.js y hacemos numbers, por ejemplo. Ahorita no se preocupe si no entienden completamente qué ando haciendo, pero vamos a ponerle hot numbers. Esta prácticamente no tuve que escribir yo nada y solito entendió cómo hacerlo, entre comillas, de una manera eficiente. Algo que me gusta muchísimo es que va aprendiendo. Ahorita solamente tenía una línea de código para trabajar, pero cuando hagamos aplicaciones y tengamos 50 líneas de código en el mismo archivo, las sugerencias que van a salir son escalofriantemente buenas. Así que no veo imposible que en algún momento de los próximos 5 o 10 años toda la gente que se dedique a esto se quede sin trabajo. Así que aprendan esto, sáquenle provecho y pónganse a hacer otra cosa en lo que pueden. Creo que es una buena forma o es un buen momento para hacer una mini pausa. Sé que hablo muy rápido a veces y también con el objetivo de intentar abarcar lo más que vamos a poder en estas 2 horas de la semana que vamos a tener. Pero, ¿alguien tiene alguna otra duda de todas las cosas que vimos antes? Por el momento no. Perfecto. Vale, pues. Entonces, platiquemos ahorita de otra gran ventaja que yo siento que les va a traer a aprender cosas con React. ¿Ibas a decir algo, Luis? Perdón. No, justamente te iba a decir que no hay dudas. Vale. Bien. La programación web no es nueva. Bueno, a comparación de otras cosas en computación es relativamente nueva. Pero llevamos desde los años 90 haciendo o intentando hacer aplicaciones desde la web. Una de las librerías más populares durante los últimos 20 años ha sido jQuery. Supongo que algunas personas ya lo han intentado jugar. Y más o menos la idea de jQuery es la idea intuitiva que tendrías de cómo hacer la aplicación, si vienes de Java, o de C++, o de C, o de ensamblador. Es cuando pase algo, haces algunos cambios. Cuando pase otra cosa, haces unos cambios. Y ahorita haces de esto, y ahorita haces de aquello. Se vuelve un desbarajuste horrible, sobre todo cuando la aplicación es muy grande. Y créanme que las aplicaciones de web pueden ser muy, muy, muy grandes. Entonces, se va a volver un desastre inmantenible tan pronto hagas tu aplicación relativamente grande. React y muchos otros frameworks trabajan la idea de programación funcional del estado. No espero que lo entiendan, pero el estado va a ser un concepto clave. Nos vamos a dedicar 1 hora y media a platicar de esto en algún momento de las clases, pero gracias a los estados y gracias a este concepto de estado, todo se vuelve absurdamente sencillo de entender, al menos para ti como desarrollador. Así que React simplifica mucho las cosas. A esto, tal vez no lo entiendan completamente, pero más o menos de manera visual pueden ver, es la diferencia entre programar de manera fea y de manera bonita con React. Por eso a veces dicen que programar con React se ve bien bonito. Y lo que les decía, no solamente van a poder hacer aplicaciones nativas, comillas nativas, con React Native, sino que van a poder hacer muchas más cosas. Porque hace un par de años Google sacó un framework, este es un framework hecho y derecho con 1000 cosas por dentro, para hacer aplicaciones muy bonitas, que tengan un muy buen performance, que se vean completamente nativas, que puedan acceder a todas las capacidades que te da tu dispositivo, que se llama Flutter. Y yo estuve trabajando un ratito con Flutter, y de hecho en el trabajo vamos a mudarnos a Flutter. ¿Y qué creen? Para mí, y de manera muy simplista, es una vil copia de React. Muchísimas de las cosas que vamos a ver, estados, contextos, componentes, es lo mismito que tiene Flutter, es la misma idea. Con un lenguaje más feo
y ocupando un poquito más de orientación a objetos, pero es la misma idea. El concepto de componentes, ellos lo llaman widget, el concepto de cierta cosa lo llaman de otra manera, pero son la misma cosa. Tal vez no te vaya a tomar 2 horas poder ser un buen desarrollador o desarrolladora en Flutter, pero yo creo que con un par de semanas perfectamente podrías ponerte a trabajar de esto. Entonces también te abre la puerta a hacer otras cosas. No lo tengo ahorita en las diapositivas, pero hace poquito Apple sacó un framework, bueno, no exactamente un framework, pero una forma de hacer aplicaciones para iOS y para la Mac, que se llama Swift UI. Déjame lo escribo por si les interesa. Swift UI. Lo mismo, otra vil copia de los conceptos de React. Así que también, un par de semanas estudiándolo y pueden trabajar de eso también. Yo creo que de React es de las... React y el frontend en general es de las cosas que tienen la comunidad más bonita, más viva, más activa que he visto. Obviamente que desde que pasó la pandemia, pues no hay muchos eventos grandes de manera presencial. Ahorita ya están regresando. Por ejemplo, va a haber un evento que se llama React Miami en un par de semanas. Hay la RemixConf. Acaba de pasar un evento de Next.js. Hay muchísimos eventos de ahorita que están regresando, pero frontend en general es una comunidad absurdamente grande. Así que esperen en el futuro, cuando deje de haber todo este problema de la pandemia, poder ir a un montón de conferencias, a un montón de meetups, a un montón de cosas padres relacionadas con el frontend. Y bueno, ¿por qué aprender React? Pues porque un montón de gente lo utiliza. Y un montón de gente lo utiliza, y compañías, porque tiene muchas cosas buenas. Una de ellas es que es, relativamente hablando, escalable. Es decir, tú puedes hacer tu aplicación al estilo de Airbnb, puedes usar Uber, puedes hacer el mismo Facebook, puedes hacer Netflix, puedes hacer Pinterest, puedes hacer Reddit, puedes hacer Twitter, y funcionan con React. Así que no es muy lenta. Bueno, a comparación de otras cosas, sí, pero lo suficientemente rápida para estos sitios. Así que, bueno, Airbnb creo que asterisco, pero los demás, si funcionan con React, tu aplicación que vayas a hacer seguramente también va a jalar. No va a ser el cuello de botella React. Aquí hay un cuestionario, si no me equivoco es del 2020 creo, que se llama el estado de JavaScript. Es un cuestionario en inglés, sí, como una encuesta en inglés, que se hace muy popular en Twitter en cierto momento, con el objetivo de intentar ver a la gente que está trabajando en el ecosistema de JavaScript, qué cosas les gusta, qué cosas no les gusta, por qué están ocupando cierta cosa, qué les pareció haber jugado con cierta librería. Estos son los resultados de React. Muchísima gente cree que las cosas más padres de esta librería es que tiene unos patrones de diseño y un estilo de programación muy padre, lo que les decía de programación funcional y reactiva, que tienes un montón de cosas extra que le puedes meter. Si tú te interesa, no sé, trabajar con cosas 3D, si te interesa trabajar con calendarios, si te interesa trabajar con routers, si te interesa trabajar con cualquier cosa, seguramente hay ya alguien que ya lo hizo en React y es bien fácil para ti agregarlo. Obviamente que ya está bien hecho y derecho, no van a hacer un cambio súper grande de la noche a la mañana. Hay muchísimas empresas que lo están contratando, tienen muy buena documentación, es relativamente rápido, está soportado por Facebook o motivado por Facebook, así que tampoco creo que se van a quedar sin sacar cosas nuevas por mucho tiempo. Es relativamente pequeño, es fácil de aprender. Si lo entiendes bien, puede ser robusto y te puede traer la ventaja de que trates de escribir código un poquito más correcto y con menos bugs. Eso es React. Ahora, otra súper tecnología que está abrazando últimamente con el internet y con todas las aplicaciones que se basan en la web es TypeScript. Técnicamente es otro lenguaje, no es JavaScript, pero a fin de cuentas es la misma cosa. Siendo muy tiquismiquis, es un superconjunto. Se parecen mucho. Aprender TypeScript, lo básico podría tomar un par de minutos, o tal vez una hora. Aprender muy bien cosas de genéricos y demás sí te puede tomar un par de semanas, pero te abre un mundo completamente diferente a la cantidad de trabajos que puedes aplicar. Y aparte, cuando hagas una aplicación muy grande, te le vas a salvar la vida de un montón de maneras que no te imaginas. Así que definitivamente recomiendo aprender TypeScript para todas estas cosas que vamos a ver. Y de hecho, muchas de nuestras clases, ya por ahí de la mitad del curso, vamos a ver esto y la vamos a seguir ocupando, para que se vayan familiarizando con este lenguaje en particular. Así que
TypeScript está mucho más padre que JavaScript, personalmente. ¿Algo que quieran decir hasta ahorita? ¿Alguna pregunta o algo así? Vamos muy bien de tiempo, ¿eh? Tal vez voy muy rápido, pero creo que vamos muy bien de tiempo. No, todo bien. Vale, pues. Entonces, platiquemos ahora sí ya bien. Con la presentación creo que casi terminada. Vamos a platicar ahora sí bien de qué vamos a ir haciendo dentro de este curso y qué es lo que vamos a ir aprendiendo. Obviamente que como el 80% de nuestro tiempo se va a dedicar a JavaScript y a React y a todas estas librerías. Pero estas librerías están construidas sobre otros dos pilares muy importantes y que es muy, sí, importante que ustedes aprendan bien. El primero, y por más obvio que parezca, es HTML. Originalmente todo este desastre de la web empezó porque la gente quería enviarse documentos. De hecho, ni siquiera la gente, ciertos científicos en ciertos centros de investigación se querían enviar documentos de una manera más sencilla. Y gracias a eso, nace la web. Y nace específicamente así, es un sistema para enviar documentos, que tiene la ventaja de que pueden estar como que relacionados unos con otros. Entonces, tienes tus hipervínculos, le das clic y te lleva a otro documento, ese documento te puede llevar a otro y así, ¿no? Esa es la cosa mágica que empezó con la web, ¿no? Originalmente estaba diseñada para hacer documentos. Muchos dolores de cabeza en el futuro, tanto con JavaScript como con HTML, va a ser porque originalmente estas cosas no se diseñaron para hacer Twitter o para hacer YouTube o para hacer Spotify. La idea no era hacer un sistema para poder distribuir aplicaciones, la idea era poder enviar un documento relativamente rápido. Entonces, estamos ocupando como que un martillo para hacer cosas que un martillo no estaba diseñado a hacer. Obviamente que las cosas han mejorado un poquito, pero bueno, originalmente las cosas eran para enviar documentos. Y han pasado muchísima historia desde los 90. Me tocó trabajar con un par de sistemas que literalmente eran de los 90 y se parecía mucho a lo que están viendo ahorita. Tenían, por ejemplo, la famosa etiqueta de font y le podías decir que quieres que este texto sea de color rojo, que tenga cierto tamaño, que sea New Times Roman, que sea Verdana. Podía hacer un montón de cosas bien raras. Idealmente al día de hoy, y esto le voy a poner un asterisco, pero idealmente al día de hoy, HTML es el lenguaje sobre el que se fundamenta la web. Y vamos a platicar mucho de HTML. Tal vez no tanto como te lo imagines, porque React se basa muchísimo en JavaScript. Nos vamos a pasar un buen rato del curso hablando de JavaScript, que JavaScript esto y JavaScript lo otro. Eventualmente, no solamente vamos a tocar JavaScript, vamos a tocar librerías como Svelte. Y Svelte se basa muchísimo en HTML. Remix se basa muchísimo en HTML. Entonces, HTML también es importante. Al día de hoy, consideramos que un buen tip para la gente que más o menos le sabe esto, HTML debería ser semántico. ¿Qué significa que sea semántico? Significa que la idea de este código que vamos a ir escribiendo con las etiquetas va a ser sobre la información, sobre qué está apareciendo en pantalla, qué texto está apareciendo, qué información está puesta ahí, no exactamente de cómo se ve. No me interesa abrir el HTML y ver que esta cosa es de color azul. No debería ir ahí, con un asterisco, ahorita les cuento, ¿no? Pero de manera moderna, de alguna manera, HTML debería ser de la información, no de cómo se ve. Y esto sin asterisco. HTML es declarativo. ¿Qué significa que algo sea declarativo? Al menos en este contexto. Significa que, por ejemplo, tú puedes... vamos a abrir un nuevo archivo que se llama app.html. Ay, si me fue una L. App.html. Y, por ejemplo... Ay, mira, me encanta que incluso... y puedo abrir un body... solito lo va llenando, bueno, va a creer que voy a ocupar PHP. A lo que les decía es que, por ejemplo, ustedes pueden hacer un formulario, tener un input, me gusta lo que está haciendo, de tipo texto que se llame email, por ejemplo. Email. Y aquí, con este texto que están poniendo ustedes, déjenme lo hago un poquito más grande para que lo puedan ver. Método, por ejemplo, creo que era. Ay, no quiero. Vamos a ponerle que es post, bla, bla, bla. Aquí ustedes están escribiendo HTML. ¿Y qué es lo que esto va a hacer?
Esto va a ser un sistema que cuando lo vean en un navegador van a poder escribir su email, bueno, no tiene el botón de enviar, pero podemos ponerle el botón si quieren. Y van a poder enviar cierta información a un servidor, en este caso a esta misma dirección, ¿no? Y a este servidor le van a enviar información, por ejemplo, ¿cuál es tu email? No sé si se están dando cuenta de lo que está pasando aquí. Yo estoy siendo capaz de describir qué quiero que pase. Quiero que pase que se envíe al servidor esta información bajo este seudónimo cuando se dé clic a este botón a través de este verbo de HTTP. Estoy diciendo qué quiero que haga, no cómo. Yo no estoy haciendo la llamada al servidor de manera manual, no estoy abriendo un socket, no me importa cómo se haga esto. De manera declarativa le estoy diciendo a la página qué es lo que tiene que hacer. HTML es declarativo. Y tú le dices a la computadora qué quieres que haga y la computadora se las ingenia para hacer lo más posible para entender. Así que esto va a ser muy repetitivo en lo que vamos a ir viendo. Queremos hacer cosas declarativas. Entonces, lo que les decía, idealmente, HTML debería ser agnóstico a cómo se ve tu página web, con un asterisco. Y es que hace poquito, unos 2 o 3 años, salió una librería de CSS muy famosa que se llama Tailwind. Y Tailwind dice que no, que lo contrario, que en el HTML deberías poner cómo se ve tu página, es decir, regresar a los años 90. A mí me gusta mucho personalmente hablando, pero si ignoramos a Tailwind, todo el resto del planeta te dice que no lo hagas. Pero bueno, ya les estoy diciendo que lo que yo digo no es verdad absoluta y que puede haber mucha gente muy inteligente que sepa otras cosas y que vaya por otro camino completamente diferente. En algún momento, si nos da tiempo, platicamos un poquito de Tailwind. Ese es el primer gran pilar, HTML. HTML son un montón de etiquetas de qué hace tu documento, de cómo se llama, de cuál es su título, de qué es lo que está la información dentro de la página. Básicamente el navegador es recibir páginas de HTML, moverte a otro lado, recibir otra página de HTML. Esa es la idea original de la web. Y bueno, el otro gran pilar, y siento yo que a veces mucha gente que trabaja aquí lo toma de a menos, es CSS. CSS es absurdamente grande. Digo, HTML, si nunca lo has visto, y espero que sí lo hayan visto, porque uno de los como prerequisitos era que pudieras escribir uno a la mundo en HTML. Si lo han visto, pues no está complicado. Sobre todo una vez que se pueden jugar con él durante un ratito, pueden aprender, siento que el 90% de lo que deberían saber en un par de horas o unos días o tal vez una semana. Pero CSS pueden pasar años de lo que no entiendas completamente bien qué está pasando. E igual, es relativamente fácil en un par de semanas, como que agarrar lo básico, pero puede ser que te pases 2 o 3 años trabajando en esto y no entiendas completamente cómo se hacen ciertas cosas en CSS. Entonces, parte de este curso también va a ser intentar motivarlos a que aprendan un poco más de CSS. El curso no es de esto, y vamos a tocar un poquito de esos temas, como que lo justo y necesario, pero quiero que sepan, sobre todo de CSS, que se puede hablar un semestre entero, un año entero, 2 cursos enteros de esto. Últimamente he estado viendo, por ejemplo, muchos contenido de una persona que se llama Jason, o Jonathan. Ahorita les envío el link, por ejemplo, pero hay muchísima información para la gente que le interesa aprender más de CSS. Por cierto, me está notificando Google Meet que esta cosa se va a acabar en 10 minutos. Así que a las 6 de la tarde vamos a ver si puedo volver bueno, a las 6 no, 6 y 2, 6 y 3. Voy a intentar volver a entrar a esta reunión a ver si puede funcionar. Si no, les envío el link a la siguiente parte, a la siguiente hora, por así decirlo, y así nos lo vamos a pasar. Si alguien es declarativo, ¿qué significa? Que cuando yo tengo este tipo de texto, yo le puedo decir, oye HTML, quiero que te muevas del margen 2 centímetros a la derecha y quiero que tu fuente sea ahora Times. O quiero que el tamaño de este H1 sea 24 píxeles. ¿Y qué pasa? Que yo le digo a la computadora qué quiero que haga. No le digo cómo lo haga. Yo no escribo el for para ir nodo a nodo de toda mi página buscando el H1 y a ese H1 cambiarle cierta propiedad y llamar al método set font size y le paso un 24. Yo no hago eso. Yo no hago el algoritmo para saber cuánto tamaño tiene mi pantalla y que voy a hacer ahora un margen y que lo tengo que mover los píxeles para acá y que tengo que empezar a pintar 2 centímetros para acá. Yo no hago eso.
Yo no voy elemento a elemento buscando su fuente y si no la tienen puesta, que ponga times. Yo no hago eso. El navegador lo hace por mí. El navegador es relativamente inteligente. Y lo ideal es decirle qué quiero que haga, cuál es el resultado final que espero que haga, no decirle cómo lo haga, no explicarle su trabajo, ¿no? Entonces, basado en esto son los dos grandes megapilares con los cuales se crea la web. Y simplemente con esto puede hacer un montón de cosas. Tal vez no es lo suficiente para conseguir algún trabajo de esto, pero definitivamente puede ser una aplicación tal cual estás viendo ahorita. Bueno, no una aplicación, un documento, una página muy bonita. Pueden hacer su portafolio, pueden hacer algún documento, pueden hacer sus tareas ahí. Pueden hacer muchísimas cosas solamente con HTML y con CSS. Aquí es lo que les decía, por ejemplo, de Tailwind, por si nunca lo habían visto. Si se dan cuenta, esto es un pedacito de HTML, en el cual tiene un montón de cosas bien raras. La primera vez que lo ves, se ve horrible. La vez número 100 que lo ves, se sigue viendo horrible, pero el caso es de entender qué está pasando. Y entonces es relativamente obvio que, aquí estoy poniendo el texto de este color, aquí lo estoy poniendo en tamaño medio, aquí lo estoy centrando cuando está a la mitad, aquí estoy diciendo no sé qué, no sé qué. Muy padre Tailwind, y en algún momento platicaremos más de esto. Pero a fin de cuentas, esto que están viendo aquí, este documento bien padre y bien bonito, se hace con esta línea de código. Bueno, con estas líneas de código. No hay JavaScript, no hay nada. Solamente, incluso aquí, solamente HTML. Con CSS por detrás, ¿no? Pero estos únicos dos lenguajes te sirven para hacer muchísimas cosas. Y bueno, el tercer pilar que vamos a ver durante el curso va a ser JavaScript. Aquí sí nos vamos a pasar el 80% de las clases. Tal vez sea una clase o dos para CSS a lo largo del curso y las otras 17 van a ser de JavaScript. Idealmente no venía como que por defecto en el paquete de la web. De hecho, lo hicieron después la gente de Netscape. La idea original era hacer un lenguaje muy sencillo, porque la web estaba diseñada pues para gente que desarrollaba, para gente que diseñaba, para diseñadores gráficos, para científicos, administradores, no para desarrolladores. La idea de este lenguaje era que fuera muy sencillo para hacer cosas padres y pequeños que mejoras de la interfaz. Nada más, para mover el botón de color y de lugar, y ya. Entonces la idea era que fuera muy sencillo de entender, que fuera muy accesible. Obviamente que se le salió del control y no esperaban que este lenguaje acabara prácticamente dominando el planeta. Lo hizo Brendan Ehrlich, persona absurdamente famosa porque dicen que lo hizo en 10 días y seguramente sea cierto. Muchos de estos bugs se ven al día de hoy. Hay muchas cosas en JavaScript que no tienen sentido. Me imagino que tendrán una lista enorme de recursos y si no, ahorita se los paso, de cosas en JavaScript que definitivamente no tienen sentido. Y es así, en cierta manera también, pues porque lo hicieron en 10 días y medio como que a la apresurada. No esperen que sea el mejor lenguaje, mejor diseñado del planeta. Aunque, sinceramente, me gustan mucho muchas de las ideas que trae. Entonces sí, se hizo en 10 días. Con estos 3 pilares, ahora sí se puede hacer 1001 cosas. Obviamente que animaciones bien padres, pero puede hacer aplicaciones completamente hechas y derechas. En el pasado, no necesitabas solamente esto, necesitabas saber muchas más cosas. En los años 90, principios de los 2000, era muy popular hacer un servidor ocupando un programa que se llama Apache, corriendo sobre una máquina que corría Linux, instalar una base de datos como si fuera MySQL, ponerle PER, ponerle Ruby on Rails, ponerle Python, y empezar a correr una aplicación ahí. Cada que el usuario se metía en una página, generaba un nuevo HTML y se lo regresaba. Y así se lo iban pasando, ¿no? Obviamente que al día de hoy casi que las cosas se voltearon y la idea es tener JavaScript, tener CDNs, tener un montón de cosas sin servidores. Esto es como que el otro lado de la moneda. Y de hecho, al día de hoy incluso ahora estamos con otro lado de la moneda en el cual, pues ni tú ni yo, ¿no? Ni todo en el cliente, ni todo en el servidor. Muchas de las ideas que vamos a ver al final del curso con Next.js y con Remix es, pues ni todo debería ir en el lado del cliente, ni todo debería ir en el lado del servidor. Hay que elegir bien cuándo hacer qué cosas y cuándo tiene sentido hacer qué cosas. Pero, bueno. HTML. Ahorita mismo está en su versión número 5. Y de hecho hay una historia bien padre de por qué vamos a la versión número 5, por qué seguramente nunca pasamos a la versión número 6, qué pasó con la versión número 4 y todo el desastre bien raro que era, y los XHTML y demás.
por tiempo, tampoco creo que me dé mucho de podernos a platicar de esto, pero lo que quiero que vean ahorita es que si te dan cuenta, HTML aquí está siendo, al día de hoy, muy declarativo. Te está diciendo, oye, esto es un artículo. Por favor, no pongan divs. Bueno, no más de los que necesiten. Esto es alguna frase famosa de alguien. O es un blog quote. Esto va del lado derecho, una side y demás, ¿no? Me encanta porque veo muchas páginas y yo he sido muy culpable de eso también, para que les digo que no. De poner divs por todos lados. Otra recomendación para la gente que conozca un poquito de HTML. Hay otras etiquetas. Está la etiqueta de main, está la etiqueta de article, de blog quote, aside, footer, header, nav, mil cosas. Entonces, Nos vemos. rápido, si hay algo que no queda claro, también díganme. Ahí está. Ahí están. Aquí estamos. Mira todos. Mira todos. Mira y ya creo que ya somos 40. Bueno, 40, 38. Creo que ya está casi la mayoría de las personas, así que podemos seguir hablando de esto. De hecho, voy a seguir en donde me había quedado. Aquí hay una pregunta, de hecho. Ya que hablas del div, ¿sí se usa más section y article? Depende muchísimo. Depende de qué clase de aplicaciones estás haciendo, en dónde, qué es lo que haga tu equipo, cómo se hayan organizado. Lo que sí quiero que sepan es que existen. O sea, que existe section, que existe article, que hay su momento para ocuparlas. Al menos ocúpenlas en algún lugar. Lo único feo es no hagan puros divs. Ese es mi objetivo como que con esta diapositiva que les estoy poniendo. No hagan puros divs, por favor. Por esto que les estoy diciendo, que pueden buscar en internet como Semantic HTML. Entonces, déjenme les pego esto, por si a alguien le interesa. Lo puede ir viendo. Entonces, HTML es semántico. Intenten lo más que pueden expresar a través de código qué es lo que están haciendo. Si están haciendo una card, si están haciendo cierta cosa, intenten expresarlo lo más que puedan a través de código. Bueno. Ahora, les digo que estamos ahorita en la versión de HTML5. Y lo que pasa en la versión de HTML5 es que generalmente cuando están empezando a programar en casi siempre aparecen con un HTML que empieza así. Y hay muchas cosas de aquí muy raras que tal vez no les da tiempo de explicar o de entender, bueno, qué significa esto, por qué estoy escribiendo esta línea. La primera es prácticamente como si fuera un comentario. Y lo que pasa es que, y esto es importante en la web, se van a ir dando cuenta de esto con el tiempo, es una muy mala idea que algo jale en algún momento y después deje de funcionar. Es muy raro en que la web va a ser algo en lo cual de la noche a la mañana algo que funcionaba ya no va a funcionar. Entonces, cuando sale una nueva versión de HTML, la gente se puso a pensar, bueno, ¿y cómo le decimos al navegador que esta es la versión de HTML número 5, no? Tengo que hacerlo de cierta manera, que si lo ve un navegador que no entiende HTML5, tampoco se haga bolas. Entonces, por ejemplo, este comentario es justamente para decirle al navegador, oye, estás viendo un documento de HTML5. Voy a hacer algunas cosas que en Internet Explorer no se podían hacer. Pero bueno, para que te prepares, ¿no? Siguientes cosas que vemos aquí, y que siento yo que es relativamente obvio. Todo documento de HTML tiene dos secciones, básicamente. Los metadatos, por así decirlo, lo que está en la cabeza, y el cuerpo en sí del documento. Metadatos, porque básicamente es como si fuera un archivo de Word o un LaTeX. Tiene cuál va a ser el lenguaje en el cual se va a escribir este documento, cuál es el título del documento, la descripción del documento, el autor del documento. Todo esto va generalmente en la cabeza. Y también tiene, bueno, el body. Ahí viene todo el HTML que generalmente ponen en sus aplicaciones. Importante y relativamente obvio, a veces el lenguaje por defecto que tiene HTML es el inglés, porque todo está hecho en inglés, bla, 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 bla. Y por lo tanto, cuando hacen una aplicación, a veces los acentos son un reverendo desastre. Me ha pasado muchísimo en páginas del gobierno, en páginas de vuelos, en páginas de mil lados, que las cosas están mal hechas porque no tienen bien configurados cómo manejar acentos. Supongo que a ustedes también les ha pasado que no pueden escribir su nombre, que su nombre aparece con un montón de símbolos raros.
Bueno, y es que básicamente manejar todos los símbolos y caracteres que tiene los, los lenguajes humanos está complicado. Hay muchas formas de hacerlo. Al día de hoy, la más famosa y la más recomendable en la web es ocupar UTF-8. Esto le permite saber al navegador que todo lo que va a estar después puede incluir símbolos raros, acentos, caracteres japoneses, emojis, que no se vaya a hacer bolas, que está completamente autorizado, ¿no? Para hacer esto. Título muy obvio de cuál es el título que va a aparecer aquí en el navegador cuando lo estés viendo. Este titulito de acá. Puede haber algunas descripciones. Ahorita, es más, puedo irme aquí, poner HTML5, Start Template. Hay muchas cosas que hablar de esto. Por ejemplo, ahorita voy a recurrir a Luis. Luis, ¿estás por ahí? Espera, también es importante. Luis, dime que estás grabando. Perdón. Sí, estoy grabando. HTML a veces puede volver un poquito repetitivo. Una herramienta muy padre se llama Emmet, que nos permite escribir HTML más rápido. ¿Te acuerdas cuál es el comando, Luis, para escribir como que lo habla mundo de HTML? Nada más el signo de admiración y tabular. Gracias. Bueno, si ustedes no lo conocían, si ustedes no lo saben, y esto es una mala recomendación porque ya no lo he hecho, hay una cosa que se llama Emmet, que es básicamente una forma de escribir HTML muy, muy rápido. Si van a estar haciendo páginas de cada rato, creo que esta no era. Si ustedes van a estar haciendo páginas web a cada rato, les recomiendo mucho que lo aprendan. Pero bueno, ya vieron que, por ejemplo, así, rápidamente podemos generarnos un template para empezar, que tiene lo que les decía, que es un HTML5, el lenguaje en el cual va a estar todo el demás documento, que voy a ocupar UTF-8, el título que va a tener, y estos dos son básicamente para decirle un poquito cómo quiero que empiecen las cosas. Sobre todo para teléfonos móviles para que todo funcione bien y padre y que se vea bien, y no se vea como en ciertas páginas que a veces ven, que los ven desde su teléfono y la página se quiere forzar a estar en horizontal, queda un montón de espacio blanco abajo. Evita ese tipo de cosas. Puedes, por ejemplo, decirle que el usuario no haga zoom, puede hacer muchas cosas de aquí. Pero bueno, este es como que el template de Nola Mundo de HTML. Y lo que les decía, aquí puedes generalmente en la parte del head poner un montón de cosas. Puedes poner, por ejemplo, también el icono, generalmente le decimos del favicon, el mini iconito que va a aparecer aquí, el icono que va a aparecer si lo quieres instalar en tu computadora o en tu teléfono, también puede salir de ahí. Hay un montón de cosas que saber de HTML. Generalmente muchas las voy a tomar por sentado porque esperaría que muchas de las personas que están aquí ya sepan algo de HTML. Que igual les voy a dejar varios documentos por si quieren refrescar como que su memoria de todas las cosas que puede hacer y demás. Voy a enfocarme sobre todo en algunos tips para alguien que sabe un poquito, pero que tal vez no ha trabajado esto de manera profesional o que apenas está empezando, ¿no? Por ejemplo, algo que sí puede hacerse y que es muy obvio porque vamos a ocupar ya JavaScript prácticamente el resto del curso, es que hay una etiqueta para agregar el código, que es la etiqueta script. Primero que nada, incluso antes podíamos decirle que el lenguaje había, porque podías ocupar muchos lenguajes diferentes. Obviamente que el día de hoy prácticamente solamente puedes meter aquí JavaScript, entonces es muy inútil ponerle el lenguaje. Pero bueno, puedes literalmente ponerlo aquí dentro, poner const x igual a 10, bla, bla, o puedes linkear algún archivo externo. En esto, miren por ejemplo aquí, que el autocompletado me está diciendo que es una buena idea que le ponga acá jQuery, la versión 3.2.1. Bueno, HTML, el navegador lo va a leer de arriba hacia abajo. ¿Y qué pasa? Que si tú pones esto por así por defecto, el navegador va a decir, necesitas este archivo de JavaScript. ¿Quién sabe para qué? Pero tú lo necesitas. Me dijiste aquí que lo necesitas. Y parece que es importante porque lo pusiste en el head, así que me voy a pausar y voy a esperar a que tenga ese archivo para continuar haciendo cosas. Entonces, por eso a veces tu página se queda en blanco completamente por un par de segundos hasta que carga cierto archivo. Esto sinceramente pasa mucho en React, en aplicaciones que se basan en esto, porque si lo haces mal, pueden ser que este archivo de JavaScript pese 1, 2, 3 megas, y entonces descargarlo
Sobre todo si no vas con un buen internet, puede tomar un par de segundos. Durante ese par de segundos tiene una pantalla en blanco que no hace nada y no es la experiencia más padre del usuario. Ahorita vamos a automatizar mucho de estas cosas que les estoy diciendo, pero como tips generales. Hay 3 formas de importar estos scripts de JavaScript. El primero es simplemente decirle así, que lo que hace es, pues, quédate quieto y no hagas nada, y hasta que lo descargues, continúas. Hay gente que dice, por ejemplo, bueno, entonces no lo pongas aquí, ponlo aquí. Y bueno, para ese momento supongo que ya tienes en la pantalla todas las demás cosas, pero tampoco es lo mejor del mundo. Le puedes decir 2 cosas. Script, le puedes decir defer, y le puedes decir async. Déjame ver si puedo encontrar la documentación. ¿Para qué? Es más fácil de explicarlo, a ver si tiene algún ejemplito. Bueno, pueden hacer 2 cosas, pueden hacer muchas más, pero les voy a platicar de 2 en particular que siento que sea buena idea que recuerden. Puedes decirle, oye, esta cosa va a ser asíncrona. Es decir, por favor, continúa haciendo y leyendo las siguientes cosas, descargando los siguientes scripts, descargando el siguiente CSS, pintando cierta cosa en el navegador. Continúa haciéndolo. Que sí necesito el código, pero no lo necesito como que ahorita. Entonces, si tú lo pones, justamente lo que te digo que hace es, deja de tener ese problema de que necesita descargar el JavaScript y ejecutarlo. Por cierto, necesita ejecutarlo para que las cosas sigan continuando. Hay otra forma de hacer casi que lo mismo, que se llama defer. Defer lo que va a hacer es básicamente lo mismo que hace async, pero los va a hacer en un orden lógico. Es decir, si tienes 2 defers, el primero que vea, lo va a ejecutar, y una vez que acabe, va el segundo y así, ¿no? Puedo pasarme mucho ahorita platicando de esto. Muy honestamente, al día de hoy, muchas de estas cosas la van a hacer librerías por nosotros. Por ejemplo, ahorita que hagamos el Hola Mundo con React, no lo vamos a hacer desde cero haciendo un HTML. Bueno, ya sí, pero en la vida real no vamos a hacer esto. Lo que vamos a hacer son herramientas. Así que estas herramientas ya saben de esto y solitos lo van haciendo. Tampoco hay que preocuparse, pero siento que es una buena idea que lo sepan. Y lo que les decía lo que decían en alguna pregunta. Aparte del div, hay más cosas. Me gusta, por ejemplo, la etiqueta section, la etiqueta site, la etiqueta article, header, footer y demás. A lo que voy es, sí, se comportan exactamente igual que un div, pero cuando estás leyendo código todo el día, es mucho más obvio qué está pasando, que esto es un bloque, que estos son 2. Te ayudas básicamente a tu yo del futuro. Ayúdense, por favor. Lo que les decía, también está nav, main, footer y demás. Entonces, más o menos vamos bien de tiempo y siento que es una buena forma como de ir cerrando un poquito la primera parte de este curso, darles una medio embarrada rápido de qué es lo que vamos a ver, para que sepan bien si les interesa, si no, si ya lo conocen, qué conocen y qué no. Como les decía, hay mucho que hacer para hacer una aplicación web hecha y derecha. Nos vamos a enfocar en el frontend, en hacer la interfaz bonita. ¿Cómo se guarda eso en una base de datos? ¿Cómo se lleva al usuario? Apenas lo vamos a tocar. Hay un mundo completamente ahí para la gente que le gusta el backend, pero no vamos a hacer mucho de eso. Vamos a hablar mucho de HTML y de la web, sobre todo en la parte final del curso. Platicaremos un poquito de fetch, de los requests, de cómo funcionan los formularios, de cómo cancelar cosas, muchas cosas de la web en general. De cachés también platicaremos. Cómo cargar imágenes de manera, lo llamamos perezosa, para que no tengas que cargar 50 imágenes para ver todo el mundo. De accesibilidad, porque quieras que no todos ven tus páginas web desde una laptop, como tú generalmente cuando lo estás desarrollando. Mucha gente, prácticamente todas, muy honestamente, lo van a ver desde su celular. Celular que seguramente no siempre está en su casa. Celular que puede andar viajando por ahí, puede estar en la calle, puede estar en el metro, con o sin internet. Entonces, puede verlo alguien que no distinga muchos colores, que tenga que hacer muchísimo zoom, que ni siquiera pueda ver y que ocupe un screen reader. Así que la web, por suerte, está muy preparada para hacer todo este tipo de cosas. Igual,
Está muy padre trabajar en estas páginas y a veces parece que todo funciona bien padre cuando tienes una laptop bien poderosa y con una buena conexión a internet. Intenten probar sus páginas web en una multivariedad de circunstancias. Por ejemplo, si estuvieran conectados desde el otro lado del planeta, si estuvieran con 3G, si estuvieran con un 3G medio feo, si estuvieran con un teléfono muy angosto, muy ancho, en una tableta, todo ese tipo de cosas, vamos a platicar un poquito de esto. Y a fin de cuentas, sí que vamos a hacer mover algunas páginas de internet de verdad, ¿no? Espero que algunos de ustedes lo hayan hecho, pero sí vamos a empezar eso sí desde cero. Vale, tengo mi archivo .html, ¿cómo lo subo a internet? De CSS vamos a ver muchísimas cosas. CSS es básicamente como si fuera un lenguaje de lenguajes, o mejor dicho, un lenguaje de diferentes clases de layouts y de algoritmos. Los dos más famosos son Grid y Flexbox, son relativamente nuevos y nos permiten hacer cosas bien padres, pero no son los únicos. También está el clásico Flow o está Position, y creo que es una buena idea platicar de todos de ellos. Últimamente, en los últimos años, ha habido mucha controversia con dónde poner el CSS en aplicaciones que ocupen el React. Hay mil formas de hacerlas. Vamos a platicar de todas las diferentes formas que a la gente se le ha ocurrido a lo largo de los años. Desde CSS puro y duro, Tailwind, Style Components, que es básicamente meter su CSS dentro de JavaScript, módulos de CSS, mil formas. Se van a dar cuenta que es un problema sin resolver y que le como quieras. Y de JavaScript, como les dije, va a ser prácticamente la mayoría del curso. Vamos a empezar platicando un poquito de cómo está JavaScript, sobre todo el día de hoy, porque es un lenguaje que cambia relativamente rápido. Y sobre todo en 2015 o 2016 hubo una actualización muy grande del lenguaje. Mucho de lo que vamos a ver se basa en mínimo tener las características de JavaScript 2015-2016, generalmente se abrevia como ES6. ¿Qué van a hacer ese tipo de cosas? Vamos a platicar un poquito de módulos, de cómo hacer una aplicación con muchos archivos de JavaScript, cómo importarlos, cómo exportarlos, todas las diferentes formas. JavaScript es un lugar en el cual, me acuerdo que hay una ley que dice en internet como de cualquier cosa que se pueda hacer en JavaScript, tarde que temprano va a acabar siendo escrita en JavaScript. Y es relativamente fácil publicar código para que las demás personas lo ocupen. Eso se hace a través de Node, específicamente el gestor de paquetes de Node, Node Package Manager, NPM. Y ahí vamos a ver cómo instalar paquetes de otras personas, cómo publicar los tuyos, cuáles son los más famosos que existen, por qué ocuparlos, cuándo ocupar uno, cuándo tú hacer las cosas de cero. Platicaremos mucho de esto. Tal vez un poquito menos, sobre todo por cómo avanza la tecnología, pero quiero que también platiquemos un poquito de los transpiladores, que es un tema muy raro, pero que sí es muy útil saber, qué es Babel, y de los bundlers, que es Webpack, que es Vite, no sé si cómo se dice, si Byte o Vite, pero el nuevo, el Vite. Platicar de ESBuild y ese tipo de cosas, de cómo transformar un proyecto con 50 archivos de JavaScript en un .js que puedas agregar a tu HTML y que puedas subir a internet. Platicaremos de este otro lenguaje que está tomando por sorpresa al planeta, que se llama TypeScript, y las ventajas que tiene básicamente agregarle tipos al lenguaje. O de otra manera, el desastre que haces si no los agregas. Y bueno, platicaremos de lo básico de React. Primero que nada, ¿cuál es la filosofía? ¿Cómo es que React analiza la idea de crear interfaces? Va a ser muy útil primero platicar durante media hora de como que manera filosófica de qué son componentes, de qué es una UI, de cómo crearlas y demás, porque después todo va a ser muchísimo más sencillo. El clásico concepto de qué es un componente, y vamos a ver que en la realidad hay como que dos formas de hacerlos, a través de clases y a través de funciones, porque ocupar una, porque ocupar la otra. Platicaremos de otros dos conceptos muy claves de React, que se llaman las props, las propiedades, el mundo exterior, y el state, la información interna. ¿Qué son? ¿Por qué? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo ocuparlos? ¿Cuándo hacer ciertas cosas? Platicaremos, yo creo que unas 2 horas de todo esto. En 2019, básicamente reescribieron mucho de la forma en la cual se escribe React al día de hoy, con una característica que se llama hooks, que es básicamente como que funciones con cosas bien raras. Entonces, también vamos a platicar un poquito de estos, desde los más básicos, como cómo ocupar estados, qué son los efectos, bueno, efectos puede ser como que su clase completamente aparte y platicaremos un montón de cosas raras, y de hooks tal vez un poquito más complicados. Use callback, use memo, use reducer, y los reducers en general como concepto en ciencias de la computación,
El context y qué significa platicar de context, de qué son los routers, y tal vez sobre todo, si me da tiempo, platicarles de lo que está haciendo ahorita React Router en el presente, porque está bien padre. Platicar un poquito de suspense y del futuro. No lo tengo aquí apuntado, pero idealmente depende cómo vaya la clase. Me gustaría en algún momento platicar un poquito de Svelte, para que vean que React no es la mejor cosa del planeta, que hay cosas yo siento bastante mejores. Platicar un poquito de React Native para que vean que hacer uno la mundo hay una aplicación relativamente sencilla, es muy muy fácil y saben React. Platicar de Remix o de Next.js para que vean cómo se hace una aplicación en React como que más profesional, ¿no? Y ya, bueno, las siguientes clases pues vamos a empezar ahorita un poquito con CSS, con JavaScript, ¿no? Platicar de var, de lens, de const, de cómo importar cosas, de las funciones flecha y de la diferencia, de los closures, de destruir cosas, interpolaciones y demás. Así que, vamos bastante bien. Nos queda un poquito más de media hora. Vamos prácticamente con todo lo que yo quería cubrir el día de hoy, como que de conceptos nuevos, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna cosa o algo así? Yo hay una pregunta, y va a aplicar para los dos porque mi respuesta va a ser no. ¿Has ocupado React en algún framework de Python como Django o Flask? Lo he ocupado para proyectos personales. O sea, he hecho, por ejemplo, mi TT está hecho con Python, con Flask y con React. Pero son cosas de juguete. O sea, son cosas muy, muy sencillas. No he ocupado React para cosas más complicadas. En el trabajo, por ejemplo, ocupamos Ruby on Rails. Entonces me ha tocado trabajar React con Ruby on Rails. Pero muy honestamente, hay formas diferentes de trabajarlo, ¿no? Sobre todo cuando ya nos metamos a Next y a Remix, que intenta como que hacerlo todo. Pero si nada más estás trabajando React desde el lado del frontend, literalmente te vale de dónde salga la información. Puedes tener tu servidor en Haskell, puedes tener tu servidor en Sail, puedes tener tu servidor en PHP, en lo que tú quieras, a React le da más o menos igual. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra cosa que quieran platicarnos? Nos queda mucho tiempo y hay varias cosas que me gustaría hacer, a ver qué tal nos da que hacer tiempo, pero preguntas. ¿Tú, Luis, has tenido la oportunidad de trabajar con Python y React? Justamente este semestre tengo que entregar un proyecto de redes así, pero de ahí en fuera nunca he tocado Python. Pero pues en teoría no es difícil de aprender, ¿no? Sí, y lo que les digo, idealmente si hacen las cosas bien, a React le debería valer de dónde sale la información. Bueno, eso pensando en una arquitectura cliente-servidor, ¿no? Exacto. Donde Hay formas diferentes de hacerlo. Sí. Ajá, React vive en el cliente y el servidor puede hacerlo con lo que se te antoje. Bueno, si es así, un par de cosas que quiero decirles y ahorita nos vamos a jugar un poquito con otras cosas. Como ya se podrán dar cuenta, hay muchísimas cosas que obviamente que no me va a dar tiempo de contarles en 2 horas de la semana. Algunas que espero que ya sepan, digamos, cómo hacer un hola mundo en HTML, cómo centrar un div, tal vez. Centrar un div puede ser asterisco, porque incluso a mí a veces me cuesta. Pero ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que voy a generalmente hacer? Les voy a dejar algunos recursos y algunas personas que recomiendo que sigan, sobre todo si les interesa trabajar de esta manera profesional, siendo que es una buena idea que vayan viendo en lo que está trabajando personas muy importantes dentro de esta industria. Entonces, para HTML hay 1000 recursos. GitHub, aquí, Intro to React. Igual, tengo que actualizar esto porque si te das cuenta, la última actualización fue hace 2 años y han pasado muchas cosas en los últimos 2 años, pero tenemos un montón de información. Por ejemplo, ¿qué recurso le estoy dejando? A ver si tiene tiempo, si les interesa y demás. Tienen, por ejemplo, un libro que a mí me gusta mucho, que intenta resumir prácticamente todas las cosas de ciencias de la computación en 2 horas, 200 páginas. Ahí les dejo el libro con un password para que los crawlers no lo detecten y me lo vayan a quitar por copyright. Un video bastante largo, yo creo que es de 1 hora, pero que intenta resumir todo lo que les dije, ¿no? ¿Qué es HTML? ¿Qué es CSS? ¿Qué es React? ¿Qué es, por ejemplo, ESLint? ¿Qué es Prettier? Bla, 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 bla. Si quieren saber o repasar lo básico de HTML moderno al día de hoy,
Hay libritos, por ejemplo, este handbook, que son yo creo que 50 páginas y que rápidamente puedes obtener un montón de información. Aquí también hay otra, esto no es un libro, esto es básicamente una página de referencias, de ver lo basiquito, ¿no? De cómo se hace el mundo, de qué es el head, de qué son los párrafos, de qué es un UL, demás. Tiene un montón de cosas, ¿no? Cómo se hacen las imágenes de HTML, qué son los links, la jerarquía que tiene. También tiene un poquito de cosas de CSS, incluso tiene de SAS. Entonces tienes muchas cosas de aquí. Aquí tiene las diapositivas de hace un par de años, ahorita las actualizo, pero debería de funcionar. Y por ejemplo, aquí le tengo una foto de lo que tenía de la guitarra bien padre en HTML. Lo que sí es que a veces toma su tiempo en cargar ahorita. Pero con esto, mucho CSS y bastante JavaScript puede hacer interfaces bien bonitas. A mí me gusta muchísimo este tipo de cosas de animaciones y demás. Me gusta muchísimo. Bueno, entonces, dos personas que les recomiendo seguir mucho. Bueno, van a ser tres porque ya en la clase pasada les había recomendado a alguien. Sobre todo, si son, digámoslo, intermedios en CSS, muchísimo todas las cosas que escribe Josh. Tiene varias pláticas. De hecho, voy a sacar algunas. Hace poquito que subió una justamente explicando como que fundamentos de CSS. Aquí está la versión de la plática, pero como un post. Déjame ver si aquí está. Y aquí está la presentación que dio. Muy fácil. Déjame lo pauso porque si no... Ahí está. Entonces, si no se pueden dormir, no tienen nada que hacer o quieren aprender un poquito más de CSS, se lo recomiendo mucho. Igual les digo, tienen su curso, muy padre, pero absurdamente caro. Dos personas extra que les recomiendo seguir el día de hoy o a esta clase. Flavio, básicamente es una persona que se gana la vida igual enseñando cosas de software. Hace un montón de cosas de desarrollo específicamente en forma de libros. Tiene un libro de HTML, un libro de React, un libro de JavaScript, un libro de Svelte, más o menos 50 páginas, muy rápido, como que para el punto y para que resumas rápido todo lo que puedes ver, ¿no? Aquí está su Twitter, bueno, está pegado aquí. Una vez ahorita se los copio también. Flavio Cox. Nomás les voy a quitar todo lo que tiene que ver con la URL. Que no. Ahí estás. Y finalmente, a Charlie. Charlie, si no me equivoco, trabajaba para Netlify. Era como que una de las ingenieras líderes del proyecto de Netlify. Trabaja en muchísimas cosas de la web y también mezcla mucho todo lo que tiene que ver con web, con todo lo que tiene que ver con Machine Learning. Entonces, si les interesa web, pero no solamente eso, sino también aprender un poquito más de cosas fuera de ese ámbito, te lo recomiendo. Twitter, Dev, Charlie. Pues, y ahí está. Por ahí pueden poner el de los libros, claro. Me acuerdo que alguien había puesto, cuando le hicimos las preguntas, ¿qué es lo que quieren que no tenga el curso? Y me dijeron, muchísimas diapositivas y mucha tarea. A ver, técnicamente no es tarea, me vale si lo hacen o no, pero sí se lo recomiendo mucho. Pero sí, técnicamente parece tarea. Perdón por eso. Ahorita, obviamente que como es la primera clase, tampoco vimos nada absurdamente nuevo que la mayoría no supiera. No hay muchas cosas que podemos hacer padres, pero al menos con lo basiquito de HTML y de CSS, vamos a empezar con lo básico, ¿no? Y a ver si nos da tiempo de empezar un poquito con la siguiente clase, que tiene que ver un poquito más con CSS y cosas así. Vale. Ahora, hasta aquí, antes de que yo siga y me ponga a hacer algunos ejemplitos de cosas sencillas, ¿alguien tiene alguna pregunta? Podemos pasar lista. Ah, bueno, sí, platícame de eso de la aplicación, que ya ni siquiera sé bien de cómo funciona. Cuéntame. No, pues nada más es la aplicación para pasar lista. Ajá,
la idea, y sobre todo para las generaciones viejitas, tal vez para quien va en primer y segundo semestre no entienda bien qué está pasando, pero todos estos cursos que da la universidad antes se hacían con un objetivo también de conseguir liberar horas de lectiva. La electiva era como una especie de materia que tenías que llevar y que podías hacer básicamente lo que tú quisieras. Podías liberar la electiva bailando, practicando tenis, yendo a clases de karate, aprendiendo React, aprendiendo JavaScript, aprendiendo mil cosas, con cursos de internet. Así que la idea era, y sigue siendo técnicamente para los de del plan 2009, tienen que liberar su electiva. Si ya lo hicieron con otra cosa, perfecto, ni se preocupen. Pero si, por ejemplo, quisieran liberar la electiva con este curso que está empezando ahorita y que cuando acabe el semestre les demos su constancia para que la puedan subir al sistema y puedan liberar la electiva, pues necesitamos ver que ustedes están de verdad entrando a las clases, que están haciendo lo que estamos haciendo. Así que la idea era más o menos pasarles lista de saber quién está llegando, quién no. Así que lo vamos a hacer a través de esa aplicación que acaba de hacer Luis. ¿Algo que quiera decirnos de la aplicación? ¿Algo que tengamos que saber? ¿Es de la Play Store? No, es una aplicación que ahorita me estoy dando cuenta que está hecha. Perdón. Estoy hablando solo como 5 minutos. Cuéntame. Sí. Que ya les pasé el link aquí en Google Meet para que todos entren. E incluso tú también, que tú te estás presentando. Como tú eres teóricamente el administrador, te tiene que aparecer pues el pase de lista, ¿no? Vamos a hacer la demo en vivo y en directo, porque ¿qué podría pasar mal de hacer la demo en vivo y en directo? Arriba a la izquierda tienes tu otra izquierda para activar un código random. Lo puedes activar y desactivar las veces que sean, pero se actualiza en tiempo real y las personas que metan el código, pues aquí van a ir apareciendo los que pasen lista. Nada más que pues, no lo cambies muchas veces porque... perdón por hablar al principio, déjame los pasos. Cuando ya llegamos a alguna... Supongo que... Dime que esto lo hiciste con React, si no me voy a quedar muy mal. Sí, lo hice con React y con Firebase para la base de datos. Entonces, una de estas clases platicamos de cómo está hecho esto. ¡Qué lindo! Ya me di cuenta de las bondades que tiene CSS Grid. Esto pasa mucho, ya después platicaremos de esto, pero pasa muy curioso, por ejemplo, que a mí me encanta CSS Grid, pero nunca he entendido bien Flexbox. Y a Luis le pasa lo inverso. Sabe muchísimo de Flexbox, pero apenas estaba hablándole de la nariz. Ni uno ni el otro. Que si podemos pasar el link otra vez. Sí. Sí, bueno. Lo que pasa ya lo compartí. Es que cuando te sales de la reunión y vuelves a entrar, tu chat desaparece. Eso sí está raro, ¿no? No, o sea, según yo eso siempre ha pasado. Supongo que por algo de privacidad, ¿no? Pero qué triste. Entonces, vamos bien. Y ya en el momento que quieras dejar de pasar lista, lo desactivas y ya nadie puede pasar lista. ¡Oh! Vaya. ¡Qué buena idea! Esto debería pasárselo a alguien que también necesita algún curso, está haciendo algo para saber esto. Muy, muy útil. Vale. Bien, ¿qué pasa? Nos quedan unos 20 y tantos minutitos. Entonces medio que vamos a ir haciendo un ejemplo, medio que vamos a ir avanzando un poquito con la siguiente clase. Voy a dejar esto activo hasta que acabe la clase y después ya dejo el botón de pausa listo. Pero miren que, por ejemplo, para hacer este tipo de interfaces, van a hacer algo que es muy, 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 muy común. Estos como que cards en los cuales aparece la información de alguna persona. De hecho, en la presentación de aquí lo teníamos. Déjenme ver que se los busque y se los encuentre. No, esta es la presentación 2. Esta no es la que yo quería. Bien, abro la presentación número 1. O es más, puedo abrir el link.
También está. Nada más que está muy lento mi internet. Perdonen eso, mi internet. Ahí está. Esta clásica card en la cual intentas como que presentar a una persona, presentas un producto, presentas algún testimonio. Súper común. Súper común. Aquí, por ejemplo, puedes ver literalmente con qué código podrías pegarlo. Y miren, en vez de ocupar un div, ocupan un figure. En vez de ocupar otro div, ocupan un block quote. Tiene sentido. En vez de ocupar otro div, ocupan un fig capture y demás, ¿no? Entonces, sí, hay momentos en los cuales tiene sentido ocupar divs diferentes para hacer cosas diferentes, pero no lo hagan siempre, porfa. Ahora sí, vamos a View Slideshow. Esto generalmente va a ser común. Intento llevar un mini repaso, porque de semana a semana sí pasa bastante tiempo. Como acabamos de pasar la primera clase, pues obviamente que todo esto lo tienen absolutamente fresco. Pero bueno, algo que sí quería decirles es que React Native a veces parece que está medio muerto y que ya nadie lo ocupa y para qué seguimos haciendo cosas en React Native, mejor aprendemos Flutter o aprendamos Kotlin o lo que sea. Y hay veces en las que parece ser que React Native se va a comer el mundo. ¿Por qué? Sobre todo las personas que más le están apostando al día de hoy a React Native es Microsoft, por más raro que eso parezca. Pero todas estas aplicaciones están básicamente creadas ocupando React Native. Cosas tan importantes para Microsoft como Teams, que bueno, Teams está muy bien programada que digamos a veces, pero Outlook, Word, PowerPoint, el Game Pass, la aplicación de Xbox, Bing, OneNote, Cortana, todo esto está creado con React Native. Les digo que hay mil formas de hacerlo. Por ejemplo, pobre Xamarin, ya es decir que se está muriendo, parece ser. Pero parece que React Native no está tan muerto como yo me lo imaginaba al principio. Y no está tan muerto porque parece ser que es sorprendentemente una buena alternativa a hacerlo de otras maneras para hacer aplicaciones de escritorio o hacer aplicaciones móviles. Porque técnicamente React Native el objetivo es que corra en muchísimos lados. Tienes React Native para Android, React Native para iOS, React Native para PC o para Mac, y por más raro que parezca, tienes React Native para web, que no es lo mismo que React. La cosa es que esto parece ser muy rápido y muy útil. Por ejemplo, aquí hay una comparación, ¿no? De una aplicación que están haciendo con diferentes tecnologías. Pueden ocupar las clásicas tecnologías hechas y derechas de Windows, en este caso una aplicación para Windows, hechas con C++ o con C#. Y son, obviamente, que las cosas más optimizadas, si quieres del mejor performance, obviamente que toca hacerlo con C++. Pero hacerlo con React Native no está tan mal, ¿eh? Sobre todo por si lo quieres hacer de otra manera. Por ejemplo, Electron es la forma en la que ahorita está hecha tu aplicación de Slack, o la aplicación de GitHub Desktop, o la aplicación de Visual Studio Code. Ajá, Visual Studio Code creo que también está corriendo sobre Electron, y a veces puede ser un pequeño desastre. Así que, React Native parece que no está tan muerto como nos lo esperábamos. Todo esto son resúmenes de lo que ya habíamos visto, que toda la metadata va aquí, todo el contenido va aquí, que la idea es tener cosas un poquito más descriptivas que simplemente puros divs. Esto definitivamente no es una opinión, siento que es una buena idea. Y lo de que el HTML no le diga o que no se vende el HTML como debería de verse en tu código, es de tu página, es muy discutible. Yo opino que es una buena idea, pero también está Tailwind, y Tailwind dice lo contrario. Bien, entonces, CSS. Vamos a platicar ahorita un poquito de CSS, lo que alcancemos a ver en 20 minutos, y seguramente la próxima clase va a ser muchísimo de CSS y empezamos a tocar un poquito cosas de JavaScript. CSS sí salió como que más pegado a la web y sí estaban como que coordinados una cosa con la otra. Y nació porque en los 90, incluso antes de que existiera CSS, pasaba que si tú querías, por ejemplo, que tu página fuera con el texto de color rojo, pues te tocaba que todos los textos que escribieras tuvieran la etiqueta font, color red. Todos. Si querías que todos tus links fueran de color azul, un font color blue. Si querías que toda tu página fuera de, yo que sé, Times Roman font, Family Times Roman, bla. Entonces eso era muy feo. ¿Qué se le ocurrió a la gente? Pues hagamos un archivo en el que pongamos toda esa información,
para que sea mucho más fácil, ¿no? Recuerden que originalmente esta cosa estaba diseñada, la web, para hacer documentos. Entonces, tiene como que sentido, ¿no? Todos los documentos que voy a enviar desde este servidor va a tener este estilo. Va a tener el fondo de color gris, va a tener el texto de tamaño predefinido, va a tener cierto tipo, va a tener cierto color, cosas relativamente básicas de cómo diseñar documentos. Y la idea era, bueno, si ahora parece que alguien cambió de idea y ya no quiero que todos los fondos sean de color azul y ahora los quiero de color verde, cambio una línea y todos mis documentos ahora son de color verde. Esa era la idea, tener un archivo en el que tuviera toda esta información. Claro que el día de hoy la cosa está muy diferente. Por ejemplo, esta es una aplicación que hice hace un par de años. Y como se podrán dar cuenta, es un reverendo desastre. Lo que querían evitar era que pasara esto. Que tuvieran el HTML, decirles de qué tamaño era el H1, de qué tamaño era el span, de esto justamente que yo hice hace muchos años, era lo que no querían que pasara. La idea de CSS era que tuviéramos menos código, que en CSS escribiéramos lo más posible cómo debería de verse nuestra aplicación. Otra cosa importante, tal vez no para los desarrolladores, pero para la gente que hace diseño, muy importante, es que se ve muy raro una aplicación con todo como que patas para arriba. Cuando vas dentro de alguna página y hay 50 tipos de fuentes con 50 tamaños diferentes, con 14 colores, a veces parece padre en teoría, pero lo acabas viendo y se ve horrible. Es muy difícil para tu cabeza, para tus ojos, rápidamente como que sacar información de este tipo de páginas. El objetivo de CSS, pues, era que todo tuviera como que cierto estándar. Que todos los headings fueran de cierto tamaño, que todos los fondos fueran de cierto color, que todo fuera consistente. Les digo que la idea original era tener un archivo para todas las páginas de todo tu servidor. Que fuera fácil de mantener. Y bueno, como ya les había platicado hace un ratito, la idea era hacer un lenguaje declarativo. Tener un montón de páginas web y que aquí tuviera toda la información. Esa era la idea original. Claro, inmediatamente salieron otro tipo de ideas. Por ejemplo, poner CSS para una página en particular. Tal vez la página principal querías que tuviera algún estilo diferente a comparación de todos los documentos que existían en tu servidor. Entonces, cada página tenía como que su propio CSS. Podría ser que directamente ni siquiera a nivel página, que cierto mini pedacito tuviera su CSS de color diferente. También fue diseñado de cierta manera para hacer eso. Digo yo que CSS es relativamente fácil de leer, pero no de entender, porque tiene mil y un cosas rarísimas. Entender es relativamente sencillo. Haces una regla de cómo quieres que se vea, para qué cosas. Por ejemplo, quiero que los párrafos se vean de cierto color, con cierto tamaño y demás. Y esos selectores pueden ser que todos los divs, todos los ts, todos los h1s, pueden ser todos los elementos que cumplan con cierta clase, pueden ser todos los identificadores. Siento yo relativamente sencillo. En los años 90, a la gente se le ocurrió, vamos a ocupar unidades del mundo real, de los píxeles, ¿no? Al día de hoy, y esto pasa mucho, a veces la gente sigue desarrollando con píxeles. Les quiero decir que eso es una muy, muy mala idea. Primero que nada, porque si lo haces con píxeles, vas a trabajar para que se vea bien en tu pantalla en la que lo estás desarrollando. Pero la gente no lo va a ver a través de tu pantalla. Lo puede ver a través de laptops de diferente tamaño, lo puede ver a través de tablets, lo puede ver a través de teléfonos, lo puede ver a través de pantallas de televisión, lo puede ver en mil y un lados, lo puedes ver con zoom o sin zoom, lo puede ver en pantallas Full HD, o en 4K, o en pantallas 420p. Y decir 500 píxeles es muy diferente para una pantalla de 4K que para una pantalla 720p. Entonces, tal vez para tu pantalla se va bien, pero para cualquier otro tipo de pantalla seguramente no. Así que bueno, CSS entendí este problema muy rápido. Y diría yo que se les fue la mano, pero para el otro lado. Lo que acabó pasando es que hay muchísimas formas de decir unidades en CSS. La básica está en píxeles, pero hay un montón. Por ejemplo, aquí hay 14, que no son todas. Son 14 en el año 2018, unidades relativas. Es decir, que de computadora a computadora cambia. Por ejemplo, teníamos el tamaño de un texto original, el tamaño del texto original de la raíz, teníamos
qué tan alto es la pantalla, qué tan ancho es la pantalla, cuál de los dos era más grande. Ahorita, por ejemplo, con todos los teléfonos que tienen notch, hay como 4 versiones diferentes para hablar de qué tan alto es el teléfono. Entonces, hay muchísimas formas de decir prácticamente la misma cosa con CSS. Hay muchísimas unidades. Y les voy a intentar simplificar la vida y platicar un poquito de algunas. Obviamente que no son todas. Y cada una fue creada porque tiene algún contexto en el cual es prácticamente la única solución. Pero bueno, si quieren desarrollar páginas web más o menos de la actualidad, ¿qué cosas pueden hacer? Bueno, no vamos a ocupar píxeles. Definitivamente no vamos a ocupar píxeles. Tal vez haya algún caso particular en el cual lo convenga hacer, pero para casi cualquier otra cosa, por favor, no ocupen píxeles. Vale, no ocupamos píxeles. ¿Qué ocupamos? La primera idea, o de las primeras que pueden ver en internet o que pueden ir aprendiendo, es una unidad que se llama un EM. Y la ventaja del CSS es que yo puedo agarrar y puedo ver todos los cambios que voy haciendo y voy en directo. Puedo hacerlo a través del navegador. O sea, puedo hacer aquí el HTML y abrirlo desde mi navegador. O puedo acceder a alguna página que ya lo haga por mí. Por ejemplo, Code Sandbox, Code Sandbox nos permite hacer esto. Y lo vamos a ocupar mucho ahorita al principio porque vamos a hacer aplicaciones relativamente sencillas, ¿no? Nada más déjame loguearme. Para que podamos ir viendo todas las diferentes cosas que podrían salir. Quiero hacer un Hola Mundo, digamos, relativamente sencillo. Aquí tengo mi Hola Mundo de CSS. Nada más que tengo que hacer esto más grande porque si no ustedes no van a ver nada. Y eso les va a complicar bastante la vida. Vale, aquí pueden ver, por ejemplo, que tenemos prácticamente lo mismo que les había dicho. Un doc type, tenemos el head en el cual tenemos el título, que podemos poner caracteres, y aquí, por ejemplo, puedo poner, voy a quitar esto porque no voy a ocupar JavaScript ahorita. Puedo tener, creo que es un H1. Lo único malo de esto es que no tiene el autocompletado tan padre como el que tengo yo. Hola, español, por ejemplo. Y funciona perfectamente. Y si yo pusiera un carácter japonés, funcionaría perfectamente porque estoy ocupando UTF-8. No, se les olvide poner UTF-8, por favor. Bueno, vamos a platicar ahorita un poquito de CSS, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un div en el cual ponemos hola, soy un div. Y bueno, hay muchísimas formas de poner CSS. Se me ocurren así como de memoria, 3. La idea podría ser tener un archivo estilos.css e importarlo con la etiqueta link. Puede hacer eso. Y de hecho, idealmente, en un proyecto hecho y derecho, deberíamos hacer eso. Puedes ponerle aquí directamente las cosas. Quiero, por ejemplo, cierto estilo. Por ejemplo, background, color, de color red. Ahí está. También puedes poner el estilo que tú quieras aquí. Muy rara vez recomendaría eso, a menos que estés ocupando algo de Tailwind. O un punto intermedio, que ahorita queda muy bien para alguna explicación de algo de presentación. No lo haría en la vida real, a menos que esté en Svelte, pero funciona bien para que ahorita vean qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Por ejemplo, quiero ahora que los divs tengan un background, lo mismo que estaba haciendo hace ratito, de color rojo. Y ahora viene la parte interesante. ¿Por qué esta cosa no funciona? ¿Quién me dice por qué esta cosa no funciona? Porque la etiqueta style no está ni en head ni en body. Ah, claro que sí. Toda razón del mundo. Gracias, Luis. Extraño mi autocompletado, pero bueno. Ahora, entonces, aquí tenemos un div relativamente sencillo. Si intentáramos programar como si fuera 2005, o tal vez incluso antes, podríamos ponerle, yo qué sé, la altura que fueran 80 píxeles. Y los 80 píxeles para ti suena bien y funciona bien en tu pantalla y todo está padre, pero 80 píxeles en una pantalla 4K o en una pantalla de un celular de hace un par de años no es lo mismo. Ten cuidado con eso. Vale, no voy a ocupar píxeles. ¿Qué puedo ocupar entonces? La primera idea es ocupar la unidad que se llama EM. Entonces puedo decirle 5EM. ¿Qué es un EM?
Un EM es básicamente un MM, es una trabalenguas. Un EM es la altura que ocupa una letra. Siendo más específicos, creo que es la letra E, pero no estoy muy seguro. Básicamente, el tamaño de la letra E en el contexto en el que estoy. ¿Y a qué me refiero con el contexto en el que estoy? Por ejemplo, aquí podría decir que este div está dentro de otro div. O bueno, vamos a ser un poquito más correctos y decir que estamos dentro de un section. Agarrar este div para acá. Ahí está. Ahí. Me pregunta si puedo formatear el de acá. No, no puedo formatear el código. Qué triste. Bueno, y dentro de este section, como les decía, puedo poner estilos directamente desde acá. Puedo decir, por ejemplo, que el font size es 40 píxeles. Igual, tampoco recomiendo que pongan los 40 píxeles de aquí, pero bueno. ¿Qué pasa? Si se dan cuenta, el tamaño de este div está cambiando. Ahí, ya hice mucho zoom. Aquí está. Si tengo que el tamaño de las letras E es muy grande, este div va a ser muy grande. Si tengo que el tamaño de las letras S en este contexto es muy pequeño, va a ser muy pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Este mismo div, por ejemplo, voy a agarrar este div de acá y voy a sacarlo de aquí y lo voy a pegar aquí también. Y yo que sé, voy a poner algo de espacio. No se debería de hacer esto, pero para el ejemplo de ahorita está padre. Ya tengo algo de espacio. Te podrás dar cuenta que estos divs son de diferente tamaño. A pesar de que todos, o bueno, de que ambos tienen una altura de 5 EMs, el tamaño es diferente. Y eso es un desastre. Porque tienes que ponerte a pensar, a ver, este div está dentro de este section. ¿Y cuál es el tamaño de una letra E dentro de este section? Se vuelve muy complicado. Rara vez vamos a querer ocupar esto. Así que alguien creó en CSS otra unidad de medida. Esta unidad es el tamaño de la letra E en el origen. Si pusiera una letra E aquí. Bueno, no exactamente aquí. Aquí. Si yo pusiera una letra E de ese tamaño, ahí va a ser. Entonces le llamaron el tamaño de la letra E de la raíz, el root element. Y aquí no importa cuánto quiera cambiarlo, estos divs van a ser del mismo tamaño. Generalmente es la que yo suelo ocupar. Para cosas como alturas, tamaños, márgenes y demás, puede ser una buena idea. Obviamente que los porcentajes, pues tampoco nunca están de mal. Por ejemplo, un border radius de 20%. Yo que sé, no era tanto, de 5%. Algo así podría ser padre. Bueno, los rems los recomiendo mucho. Otro que vamos a ver, y nada más como que para dejarles con 3 para que no les haga tanto bolas, son BH y B... ¿Cuál era el otro? BW creo que se llama. Y son muy padres. Bien, ya les pusimos que la altura va a ser de 5 rems. Ambos van a ser de 5 rems. Puedo también cambiarle la altura. Por ejemplo, que la altura... Bueno, el ancho que sea de 20 rems. Puedo hacer eso. O de 10 rems. O de 15 rems. Lo que pasa es que tú nunca vas a saber de qué tamaño es la pantalla del usuario que te está viendo. Entonces, poner anchos de estas cosas puede ser medio complicado. ¿Qué es lo que ocupamos generalmente para anchos? Existe una unidad de medida que es una centésima parte, una parte de 100, del tamaño del ancho de la pantalla actual en la cual se está viendo esto. Esta unidad se llama BW, si no me equivoco es de view width. Entonces puedo decirle 50 view widths. Y ahora va a ser 50 de 100, la mitad. No importa cuánto crezca o disminuya esto, siempre va a ser la mitad. Eso está padre. Así es como, por ejemplo, podemos generalmente ocupar estos BWs cuando queremos que algo esté centrado, que ocupe la mitad del tamaño. Se puede hacer con Grid y con Flexbox, no les voy a mentir, pero es útil también saber esto. Y lo mismo para las alturas. No sé qué tan alto va a ser la pantalla en la cual va a estar viendo el usuario en mi aplicación. Así que no me conviene ocupar ni siquiera rems a veces. Puedo decir, quiero que como que esta tarjetita que estoy creando sea el 20% de la altura disponible que tenga el usuario. 20 VHs.
de view height. Entonces, ahí está, 20%. No quiero que sea 50%. Obviamente que aquí se me va a salir porque estoy dejando un espacio aquí, ¿no? Pero 50% o 10%. Todo esto es muy, muy útil saberlo. Yo creo que con esas 3, 4, si lo quieren ver, podemos hacer como el 90% de las cosas que vamos a hacer en el curso. Los REMs, porcentajes, BHs y BWs. Con eso, les digo, no son las únicas. Hay 14 en 2018 y según yo, el día en 2022 ya andamos por las 23, 24 unidades. Pero para empezar, con esas, no se preocupen. Vale, y bueno, con esto que hicimos podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, agarrar este H1 y cortarlo aquí, ponerlo aquí. Les digo que no recomiendo mucho poner estos estilos ahí pegados directamente. Solo yo, por ejemplo. Y podemos poner aquí un montón de información, ¿no? Por ejemplo, tal vez el rojo no es el color más bonito del mundo. Podemos usar algún hexadecimal. Yo qué sé. 11F5. Mira, sorprendentemente el color no acabó siendo tan horrible como me lo imaginaba. Ahora agarramos este para acá, lo metemos dentro de este div. Lo copié 2 veces, no sé por qué. Este para acá, vamos a quitar este para acá. Nos podemos poner a jugar y crear un montón de cosas relativamente padres, solamente con HTML y solamente con CSS. Por ejemplo, podemos ir cambiando el color de la fuente. Por alguna razón el color de la fuente se hace con color, no con font color. Pero puedo ponerle un gray. Tal vez así se ve, bueno, se ve peor. Soy daltónico, no combina los colores que elijo. Por ejemplo, si no me equivoco, en esta segunda clase vamos a platicar de dónde nos conviene agarrar los colores para hacer nuestros diseños rápido, cuando somos malos, siendo diseñadores, porque es difícil. A fin de cuentas es una cámara, entonces no es sencillo. Pero bueno, creo que con estas 2 horas que pudimos platicar el día de hoy ya se pudieron dar mejor un contexto de qué es lo que vamos a hacer. Vamos a platicar ahorita, bueno, no, ahorita no, pero durante este curso de CSS, de HTML y sobre todo de JavaScript. Vamos a tomar un montón de clases para ver un montón de cosas de React, pero no va a ser de las únicas cosas que veamos. Miren, por ejemplo, aquí le tengo la lista más o menos de qué podría ser. ¿Qué vamos a ver? La web, JavaScript, React, introducción a React, que son los props, que es el state, que son los efectos, que es TypeScript, un poquito más de cosas con TypeScript y la sincronía de JavaScript, que escribe React, o seguramente el día en este curso Bit, ideas, algunos cursos, por ejemplo, hacer algún clon de Spotify, qué son los custom hooks y los hooks en general, qué es el contexto, qué son los reducers y cómo era React en el pasado, qué es React Lazy, qué es Suspense, qué es GraphQL, qué es Svelte, qué son los server components, qué es Flutter y un poquito más de React. Todo esto fue lo que alcanzamos a ver el semestre pasado, bueno, el año pasado. Puede ver que este semestre tal vez veamos un poquito menos o un poquito más. A fin de cuentas, lo que ya les dije, ustedes deberían de decirnos qué quieren ver, qué tan rápido, qué tan lento. Así que tal vez después de esta clase, ¿no? Pero tal vez después de 2 o 3 clases sí les envío un formulario para que me digan cómo vamos. Vamos muy despacio, vamos muy rápido, quisieran más ejemplos, quisieran menos. Pero bueno, justamente en punto y son las 7. ¿Alguna última pregunta, alguna última cosa que alguien quiera decirnos, preguntarnos o comentarnos? Una pregunta, vamos a ver JSX. Claro que sí. La clase número 3 o 4, creo que vemos mínimo 1 hora de qué es JSX, de cómo se puede hacer React sin JSX, qué es Babel, por qué Babel no sirve para JSX. Preguntas medio raras y no saben qué es lo que estoy diciendo, pero les juro que 2 clases le van a agarrar mucho sentido. Es un momento de preguntar. Necesitamos saber mucho JavaScript. Yo diría, o sea, sí y no. Podría decirles que es como, necesitan saber, voy a hacer una analogía un poquito rara. Digamos que hacer cosas con React es como ir a traer a sus amigos. ¿Necesitan saber manejar? Pues sí, ¿no? Si no van a chocar, sobre todo si sus amigos viven un poquito lejos. No es que necesitan ser los mejores conductores y saber un montón de cosas, ni haber manejado 7 coches.
puede ser muy útil, pero si nada más vas a ir a traer a tus amigos y de regreso, no necesitas saber muchísimo, pero sí lo básico, porque si no te puedes como que disparar a ti solita en el pie, porque hay muchas cosas de React sobre todo que se basan en otras cosas de JavaScript. A fin de cuentas, por alguna razón medio rara, a React le encanta cualquier cosa que tenga que ver con JavaScript. Si JavaScript lo hace de cierta manera, React lo va a hacer igual. No es la única forma de hacerlo. Por ejemplo, les digo que esta es Svelte, que en vez de agarrar a JavaScript como base, lo hace con HTML. Si nunca han visto una de Svelte, les recomiendo mucho que le den una ojeada en algún momento,